Quisiera invitar ahora al urbanista Gustavo Riofrío a que nos haga la presentación del balance del hábitat 1 y 2 en el contexto nacional. Entonces, los dejo con Gustavo para su presentación. Buenas tardes. No, buenos días todavía. Mario Solesi, Samuel Yáñez y yo estuvimos preparando un documento que nos salió algo largo porque pensábamos en la agenda anterior que nos iba a tocar uno de los talleres con mucho más tiempo de discusión. Entonces he sido yo el que, con el cambio de agenda, he tenido que modificar el esquema de exposición para cubrir la meta que tenemos de tiempo y hacer una exposición que mire cuál es la situación de las políticas sobre el hábitat en nuestro país, mirando la perspectiva de que el país, el Perú, va a tener que hacer un informe oficial, va a tener que ir el próximo año a Quito, y las reuniones de Naciones Unidas son asambleas en las cuales se vota. Claro que la sociedad civil influye, no vota. Y por eso quizás valdría la pena, miraré si hay una política para las ciudades y una clara política de vivienda, que es un tema de discusión en el caso nuestro. Luego, y ahí me voy a demorar, las claras consecuencias que eso tiene, y yo creo que el Perú ha incumplido sus compromisos internacionales, pero como Ana ya lo señaló, no vale la pena detenerse en eso en este momento. Nuestros documentos les van a ser entregados luego, así es que no necesitan más de esto. Pero sin embargo yo tengo que señalar algunas cosas del papel que cumplió el Perú en las conferencias del hábitat. En la conferencia de Vancouver del 76, en la conferencia de Estambul, y el Perú fue famoso. En 1976, cuando se empezó a hablar de los pueblos jóvenes o las barriadas, como se les llamaba entonces, no en términos negativos, cuando se apreció la participación de la población, la persona que más influyó en eso era una persona que había trabajado mucho tiempo en el Perú, John Turner, que escribió luego su célebre libro Libertad para Construir. Y habían las fotos de Villa El Salvador mostradas por los funcionarios peruanos que fueron allí, habían las fotos de Comas, habían las fotos y las narraciones de lo que fue la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa, la UPA, que tuvo mucha importancia en la urbanización de la ciudad de Arequipa. Entonces, Perú estuvo en primera fila. Luego, en el 96, también el Perú dio que hablar, pero era una situación distinta. En el 96 ya estaba terminando en todas las ciudades de América Latina, en las grandes ciudades, la explosión. Era un crecimiento más lento, ya no habían las grandes, inmensas invasiones o las luchas por el suelo, que no solamente eran invasiones, y la ocupación del suelo ya no era la de antes, en terrenos planos, urbanizables, sino eran en terrenos en donde el diablo perdió el poncho, como ustedes saben perfectamente, y donde ya no se puede fundar ciudad. Pero el Perú dio que hablar, porque hubo una salida viral, que se transformó en viral, pero entre los funcionarios, entre las burocracias. Era, démosles títulos de propiedad. No vivienda, no agua. Título de propiedad. Título de propiedad es fácil, barato y muy popular, ¿no? Luego veremos qué pasó. Yo creo que en el 2016 el Perú ya no va a ser importante, por angas o por mangas. Va a tener que pedir disculpas por cómo hemos avanzado. Quiero empezar con este tema. De una buena vez, digámoslo, en el Perú sí hay una política de vivienda, sí hay una clara política de ordenamiento territorial. A menudo escucho decir que no hay una política de vivienda porque la gente vive mal, porque el 60% de todas las ciudades del Perú o más son pueblos jóvenes, que el 40% de Lima primero se vivió y luego hubo que construir y urbanizar. Y se dice, no hay política de vivienda. Una cosa es que la política de vivienda no sea la conveniente y otra cosa es que no haya. Había una política de planeamiento urbano. Vamos a verlo. El Perú hoy día, el país está más urbanizado, hay grandes ciudades, las pequeñas ciudades están creciendo rápidamente,
A lo largo de las carreteras se hacen enormes campamentos, como Alfredo Rodríguez calculó ya, son 200 kilómetros de costa, 150 más o menos de Lima hacia el norte y otros 154 de Lima hacia el sur, en los cuales no dejamos de ver una vivienda a lo largo de la carretera. Esas son casas, no podemos decir que sean ciudades, con lo cual hay que aclarar el hecho que ya la población urbana no debe ser confundida con la población que vive en ciudades. Vivimos aglomerados, pero que eso sean ciudades con servicios, con equipamiento, con lugares para la creatividad, para la vida, para el desarrollo, para la innovación, para la producción, no solamente la gran fábrica, esa es la pregunta. Ciudad es otra cosa. Y las ciudades, como ustedes saben, no son números como normalmente se miren, tienen alma. Si le pido a alguna persona aquí de Trujillo y le digo que Trujillo es igualito que Chiclayo, quedan en costa, más o menos la misma población, no son ciudades muy activas, tienen sus pueblos jóvenes, su valle aquí, me van a agarrar a golpes. Porque por más parecidas o similares que sean en las cifras, las ciudades generan identidad y generan una identidad distinta. Y estos campamentos que son ahora las ciudades no generan identidad, no generan vida urbana. Sí se generó identidad, digamos, en Comas, para usar un ejemplo de Lima, o en Villa El Salvador, entre quienes en los años 60, 70 y 80 formaban sus urbanizaciones y estaban fundando una ciudad y querían su espacio para la posta, para luego la comisaría, la iglesia, el templo, lo que sea. Ahora no. Entonces, esta verdadera ciudad, la verdadera ciudad de Trujillo, de Arequipa, de Lima, de Cusco, de Moyobamba, es solamente un centro, el centro más rico donde llegan los servicios, donde se hacen las inversiones. Sin embargo, estas inversiones que se están haciendo tienen un efecto depredador. Más adelante voy a ir sobre eso porque lo quiero mostrar. Por ejemplo, en el caso de los centros comerciales donde se está invirtiendo 1.231 millones de soles desde hace menos de 10 años ahora, porque hay un excelente centro, un mall en Huacho, hay otro en Ica, hay en varias ciudades del país, se están inaugurando. Lo que hacen es reducen toda la vida urbana a ese centro, aumentan el valor del suelo, no conversan bien con la pequeña tienda que existe. Yo no estoy contra los centros, no me gustan por otras razones, pero en ese sentido manejan el suelo, suben el suelo, etc. Estas inversiones que se hacen en el centro de la ciudad, en la verdadera ciudad, no en la periferia, esas inversiones son esta cosa que nos han engañado, porque se habla del público-privado, ¿no? El secreto ahora es el público-privado, lo hemos escuchado. En realidad es el privado-público, porque la iniciativa es el privado. Ahí donde ve que va a ser el negocio, le dice al público, yo te lo hago porque total tú eres incompetente, yo lo hago, yo recupero, ¿no es cierto? Me voy a otro sitio y dejo el problema para el que se queda. Entonces, como negocio público-privado, puedo hacer muchas inversiones de infraestructura que no eran precisamente las que necesitaba para que la parte periférica de la ciudad se convierta verdaderamente en ciudad y con vida urbana. Un ejemplo cercano, voy a dar dos ejemplos. El Valle del Chillón. El Valle del Chillón tiene Lomas de Caraballo, que queda junto a lo que era el relleno de Zapayal, tomando el cerro. Y abajo, el Valle del Chillón, ¿no?, que se ha urbanizado rápidamente en los últimos años. Se ha urbanizado de una manera... Loma de Caraballo es bastante más ordenada que el Valle del Chillón, porque la parte baja no tiene una pista, no se llega a ningún parque o ninguna plaza, no hay hay centros chiquititos. Esas urbanizaciones están hechas para moverse en auto, no en bus, no en bicicleta, son casi urbanizaciones cerradas, ¿no? Y igualito que el resto, no tienen agua. Para dar agua, ¿se ha tomado en cuenta los planes de desarrollo? No estoy tan seguro. Porque lo que ha pasado es que la necesidad de agua se ha atendido de una manera, o se atiende de una manera dual. Los ingenieros y los constructores de Lomas de Chillón se han puesto de acuerdo
Y en la mesa con la municipalidad, el viceministerio y la empresa de agua, en el caso de Lima, han negociado y en este momento ya tienen un esquema que está marchando para darles agua y desagüe, porque, como dice una persona, no puedo vender si no tiene agua. Las personas que viven desde antes ahí, no los del Valle, sino los de la Loma, ellos ya no van a negociar en la mesa. Tienen que negociar, como ustedes saben, en la calle. Como dijo el titular del periódico, ¿no? Queremos hacer, con un acuerdo de Sedapal, una oferta de 9.000 viviendas, tanto lotes en condominios de departamentos, ¿no es cierto? Ya estoy en preventa. Hay 400 hectáreas en Caraballo, que es un gran potencial inmobiliario, pero la tierra no vale nada si no hay agua. Y ya tenía 10 años antes que este negocio a las familias que estaban viviendo en una tierra que no vale nada si no tiene agua. Sí hay una planificación, entonces, me van a perdonar, ¿no? Aquí hay una alianza estratégica en la parte baja del valle. En los otros es una mesa de diálogo, ¿no? Y a veces se rompe el diálogo y la gente sale a las calles, ¿no es cierto? No hay un resultado, ¿no?, que maneje el conjunto de esa área porque es la misma fuente de agua y además el desagüe, ¿no?, de una manera ordenada. ¿Hay planificación? ¿Ustedes dirían que no hay planificación? ¡Claro que hay planificación! La planificación del agua se negocia de una manera distinta, con unos sí, con otros después. Ahora, ¿eso es para Lima o es en todo el país? Miremos unos mapitos muy bonitos, ¿no es cierto?, de cómo en nuestro país se han avanzado. Los planos tienen autoridad. El plano de zonificación es ley. Pero más importante que el plano de zonificación de la ciudad es el plano de zonificación económica y ecológica. Después de muchos años se han terminado 14, están aprobados. 9 están en proceso. Sin embargo, a esta planificación que le interesa mucho a las regiones y a las municipalidades, se une otra planificación. No es que no hay planificación, hay distintas planificaciones y a una se le hace caso y a la otra no. Les voy a mostrar el plano de las áreas protegidas decididas con el MINAM, las concesiones mineras y los lotes de hidrocarburos y la minería ilegal. Lo que pueden notar ustedes es que todo el país está en áreas protegidas, o una parte importante, pero esa misma área protegida también es una concesión minera, también es un lote petrolero, y aquel lugar en el cual eso no se puede hacer porque la gente se opone y el empresario importante ya no puede avanzar, ¿qué va a pasar con esa zona? Va a llegar la minería ilegal o la tala ilegal. Entonces, por angas o por mangas, 70% de un departamento es concesiones mineras, 60% de otro departamento son porcentajes significativos del país que está concesionado. Si ustedes ven Ancash, todo está concesionado menos un huequito que se llama la Cordillera Blanca, porque ya no podían hacer concesión minera a la Cordillera Blanca, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, sí hubo planes. Solo que son planes distintos que el plan que de una manera más ordenada y participativa. Quien diga que no hay planes, lo que está afirmando es que esas decisiones no se hacen con plan. Cuando todas las empresas, todos los grandes negocios se piensan con 5 años de anticipación, con 10 años de anticipación, con cuánto tiempo me voy a demorar en recuperar, cuánto tiempo va a ser la inversión. Si eso no es un plan, yo no sé qué cosa es un plan. Lo que se planeó fue el negocio. Se planeó el hábitat, se planeó cómo va a vivir las personas, se planeó cómo al costado de cada fábrica importante surge un campamento, porque la fábrica estaba en medio del desierto o en medio de la sierra, en medio de la mina, y vino la gente a vivir al costado y se asentaron, y ese asentamiento se va a llamar un asentamiento informal. Como si nosotros no fuéramos suficientemente inteligentes para darnos cuenta que ahí donde hay empleo va a llegar la gente. O son brutos o nos quieren hacer creer, ¿no?, que la culpa la tiene esa persona que espontáneamente se fue a vivir a ese lugar. Hay un plan, y el plan para esa parte es no me importa. La política de vivienda en nuestro país es una política de Estado, porque es la misma desde los años 60 en todos los gobiernos. No es la política del presidente tal o del presidente cual.
Tiene variaciones, por cierto, según cada gobierno, pero es la misma política básica, que funcionó en la época en que la ciudad crecía de una manera masiva, rápida y violenta, pero ahora ya no funciona de la misma manera. Es muy sencilla. Es una política de dos caras. Para determinado tipo de familias, el Estado se encarga de subsidiar y ver que tengan vivienda. Para otro tipo de familias, el Estado se encarga de velar, ¿no?, y subsidiar para que tengan terreno. Es una política de dos caras. Las familias de más bajos ingresos pueden acceder a terreno. Y de hecho, se les entregó terreno. Las barriadas más grandes de Lima fueron creadas por el Estado. San Martín de Porres, 1948, presidente Odría. ¿No es cierto? 1971, lo digo como loro, porque lo repito siempre. Vi El Salvador, presidente, ya saben qué presidente. 1976, Huáscar, inaugurando toda la zona de ocupación de ¿cómo se llama?, de San Juan del Lurigancho. 1984, Huaycán, alcalde Barrantes. 1985, Mi Perú, que ahora ya es distrito, presidente Alan García. Luego, así sucesivamente. Todos esos fueron formados por el Estado. Y cuando hay un incendio y hay un problema en los barrios altos, ya veremos dónde los llevamos. Hay un terreno reservado para reubicar a unas familias a las que se les prometió reubicar, porque ellas sufrieron mucho, ¿no? Y vivían, ¿saben dónde? En Ñaña. O sea, los iban a llevar del río Rímac, los iban a reubicar al río Chillón, por eso es que no se han mudado, ¿no? Pero ahora ya les han prometido reubicar y darles su vivienda, y no solamente terreno, a los del desastre que hubo con el Huayco en La Molina. Con fondos públicos se han construido viviendas. Paso rápido a la cifra. Con el fondo Mi Vivienda, 1.353 millones de soles. Con el fondo Techo Propio para familias de bajos ingresos, 2013, 418 millones de soles. Ha aumentado mucho. En el 2014 ya no fueron 1.300, sino fueron 1.100. Bajó un poquito Mi Vivienda, pero por la crisis, no crean que porque no se gastó. Y 800 millones en el bono familiar habitacional. Sin embargo, el bono familiar era, que es el de techo propio, eran 4.000 bonos para comprar casa nueva y ningún bono para reparar o hacer el segundo piso en mi casa. Cuando lo que las familias de bajos ingresos hacen, ahí en un barrio que ya tiene agua, desagüe, luz, funeraria, botica, es un segundo piso para sus hijos, que es como crece la ciudad. Entonces no se usa para reforzar columnas, porque eso no es negocio para el tipo de empresa que lo que hace es llega, encuentra un lote vacío, construye una casita y se va. Porque ayudar a una familia a hacer un segundo piso significa ayudar con la asistencia técnica, que es lo que la familia no tiene y no está dispuesta a pagar. Eso podría subsidiarse. Ni siquiera tenemos un estudio de cómo son las viviendas. Tan es así que las informaciones con que el Perú le dice qué es lo que ha hecho a Naciones Unidas, dice que 10% de la vivienda en la costa es la vivienda deficitaria, cuando nosotros sabemos que más de 10% de las viviendas no tienen baño, o no tienen baño en el cuarto que alquilan arriba o en el segundo piso, ¿no es cierto? Son viviendas deficitarias y además no sabemos cómo es su estructura. En la República, la gente que hace estudios de Capeco dice que el mayor porcentaje de la oferta se encontró en un rango de $60,000 a $200,000. Son el 60%, 65% de la vivienda que se hace con plata pública. Insisto, con el bono de Mi Vivienda. Como dijo el presidente Belaúnde Terry, en el Perú el problema de la vivienda lo tienen las clases medias porque los sectores populares lo solucionan ellos mismos. Como dijo el presidente Capeco en 2001, cuando se negoció a dónde tenían que ir los $600,000 que no se usaron en la época de Fujimori, la autoconstrucción es a la industria de la construcción lo que el contrabando es al comercio. O sea, quien vive en una vivienda que construyó y que techó dejando de darle desayuno a sus hijos, ¿no es cierto? ¿No es cierto?, un enemigo de la industria de la construcción, como si no hubiera comprado cemento, ladrillos y estas cosas, ¿no? Y como se acaba de decir, la gente que construye con adobe en la sierra construye como en el siglo XVII. Lo que nos están diciendo de una manera subrepticia todos los medios, ¿no es cierto? Si el desastre afecta a las viviendas, es por culpa de las familias.
Nadie les dijo que invadan ese terreno en la punta del cerro. Nadie les dijo, ¿no es cierto? No, ¿por qué no me compraron? Nadie les dijo que construían la vivienda con sus manos. ¿Por qué no me compraron? Ahora ustedes son los culpables, ¿no es cierto? Ese es el mensaje que estamos viendo todos los días hoy día, ¿no es cierto? Nadie invierte, dicen vamos a reparar, vamos a hacer un bono. Ese bono todavía no se ha dado por otras razones que me costaría trabajo discutir. Y por supuesto, no solamente en los pueblos jóvenes, sino ¿quién se encarga de las áreas de deterioro de las ciudades? Se habla del peligro del niño, los incendios, las viviendas que se caen, los depósitos ilegales, los desalojos. No se habla de renovación urbana. La foto no sale, no es por culpa mía, porque hay una foto bien interesante. Los nuevos esfuerzos que se están haciendo ahorita y que salen en los periódicos por la vivienda no están dirigidos a las familias de bajos ingresos. Se están dirigiendo a reactivar esa industria de la construcción que tiene 6.000 viviendas, y con esto termino, en stock. 16.000. Son cifras oficiales declaradas por los empresarios. No crean que yo estoy montando cifras, ¿no es cierto? ¿No? Que datan de poco menos de 2 años. 16.000 viviendas que no se venden. Porque ya se colmó el mercado de clase media. Por eso es que hay incluso quien dice, ¿no es cierto? Bueno, el propio ministro dice el leasing inmobiliario para familias de ingresos medios. Y tampoco sale esta foto en la cual un caballero que es un gran empresario conocido, que fue el primer presidente del Fondo Mi Vivienda, o sea, en el Fondo Mi Vivienda él daba el dinero y ahora como empresario él recibe el dinero, ¿no es cierto? Dice que lo que hay que hacer ahora es construir viviendas de 84 metros, no, de 64, para que las jóvenes familias compren su primera casa que luego la puedan vender, y que eso se puede hacer en distritos como San Miguel, Jesús María, Surco y Chorrillos. ¿Alguien dijo comas? ¿Villa Salvador? ¿Villa María del Triunfo? ¿Puente Piedra? No, no es mercado, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros sabemos que es posible hacer procesos de mejoramiento de la vivienda y que lo que la familia necesita cuando está haciendo su segundo piso es que haya un ingeniero, un arquitecto, alguien que lo ayude a decidir, es la experiencia que hemos tenido en DESCO. Nosotros probamos un servicio de asistencia técnica con las municipalidades después del terremoto. No están las fotos, Mario, que las tenía ahí puestas. Hicimos la prueba para que con las municipalidades, las familias y con un subsidio puedan reconstruir su casa. No fue aceptado. Porque no lo hacía una empresa, sino lo hacía la familia con la empresa local, con la municipalidad. Hay claras consecuencias. Por un lado, la política de entregar suelo para que la familia urbanice, o sea, yo te doy tu lote y tú te las arreglas, hace crisis, porque los terrenos de ahora no son los terrenos de antes. Cualquier persona que visite un pueblo joven escucha decir, ya no hay lotes. Estas nuevas urbanizaciones tipo pueblo joven no van a tener el mismo futuro que las otras, porque están en lugar empinado, están en medio de la duna y todavía hay un abogado que quiere, una abogada, que no la muevan de la duna. Dice, vamos a hacer un estudio de microzonificación. Medio de la duna se cae, ¿no es cierto? No necesito hacer mayor estudio, es pura arena, ¿no? Y se ocupan terrenos que no debieron urbanizarse. Por el otro lado, ¿no es cierto? Y se fortalece la venta ilegal. Por el otro lado, los constructores para clases medias tienen dificultades para seguir produciendo. Su producción es depredadora, no respeta espacios públicos, no construyen sobre áreas cultivables, desaloja familias de otros ingresos. ¿Qué está pasando con la construcción en San Miguel? Con la construcción en Breña. ¿Es para las familias que viven en malas condiciones en San Miguel de Breña? No, lo siento, pero no es para ustedes. Ya buscarán ustedes. Ahora se está pensando sacar a 60.000 familias para hacer la nueva parte turística de Callao, los barracones. Alguien va a decir, bueno, los barracones, bueno, todo el mundo tiene miedo de entrar a los barracones. Perfecto, saquemos a los barracones. ¿Dónde van a ir 60.000? ¿El proyecto es un proyecto decente o es un proyecto indecente? Les dejo a ustedes la respuesta, ¿no es cierto? Etcétera.